Bienvenidos a esta sesión de nuestro taller de Metodología de Investigación y Administración. Vamos a compartir en este encuentro todo lo referido al proceso de investigación científica. Para hablar de este tema, primero vamos a trabajar con el concepto de investigación, el concepto de ciencia y cómo estas concepciones que vamos teniendo van conduciendo a que estos conceptos se entiendan desde un enfoque de procesos. ¿Mm? La investigación es descubrir, indagar, ¿m? Buscar las huellas, va a decir la autora, y la ciencia se va a referir a ese conjunto de conocimientos que ha sido verificado, que ha sido validado. Entonces, cuando uno habla de ciencia, habla de un conocimiento que ha sido experimentado, observado, que ha sido validado. Eso es importante. Como características de la investigación científica, vamos a decir que es un proceso social, porque intervienen las personas, es un proceso sistemático, porque tiene un conjunto de pasos, han sido pensados, reflexionados, planificados, también controlado, porque los investigadores han determinado con ese pensamiento científico causas, factores, y tratan de aislarlos para analizar su impacto en el fenómeno que están estudiando. Es empírico racional, porque uno va a la práctica, a la praxis misma, y no se deja llevar por las emociones, sino por lo racional. ¿Mm? Y finalmente es crítico, ¿no? Porque colocamos en un lugar donde somos escépticos a lo que nos dicen, sino que tenemos que verificar las fuentes y analizar la realidad desde ese lugar. Esto es importante porque ¿qué nos dice esto para un licenciado en administración? Entonces esperamos que un licenciado en administración tenga esta capacidad, esta habilidad de poder mirar la realidad organizacional desde una mirada de proceso, procesual, donde esa realidad organizacional, administrativa, de el lugar donde trabajo, donde estoy interviniendo, bueno, requiere que esa mirada con una investigación científica que la vale, implique verla y reconocerla como un proceso social, sistemático, ordenado, donde pueda verificar, ¿no?, todos los razonamientos, que no sea una opinión. O sea, volviendo al capítulo uno, no tener un saber cotidiano, un saber doxa, sino construir un saber científico. Como veíamos en la presentación de las distintas ideas de investigación, hay veces que cuando yo quiero investigar algo, bueno, a veces no es ordenado, no es sistemático, no se han pensado los pasos, no se han planificado, pero es algo que vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Vamos a aprender a investigar investigando. Con ello queremos lograr un aprendizaje más genuino, un aprendizaje significativo y que genere un valor para quienes estén participando de un taller de metodología de investigación en administración. ¿Cuál es la función de este proceso de investigación científica? Bueno, si uno se posiciona en un paradigma positivista, uno va a querer describir la realidad, va a querer explicarla y va a querer predecirla, ¿no? Entonces, esta realidad organizacional, si uno, como licenciado en administración, se ubica en un paradigma positivista, yo voy a querer un poco describir, explicar y por sobre todo predecir qué va a pasar. Entonces, todos los fenómenos, los hechos organizacionales, administrativos, gerenciales, los voy a abordar con esta función. Distinto si yo me posiciono en un paradigma más sociocrítico, donde fíjense que yo lo que quiero de última, primero es descubrir, voy a explorar, voy a descubrir, luego voy a descubrir, describir y eventualmente a veces voy a llegar a explicar, pero de un lugar sociocrítico. Eso también es importante.
Y bueno, para lograr una investigación científica, uno se debe valer de algunos elementos, ¿no? Esos elementos para lograr la investigación científica tienen que ver con la teoría, con el método y con la técnica. Como licenciado en administración, ya hemos tenido alguna aproximación a materias de la disciplina, comportamiento organizacional, contabilidad gerencial, comercialización, administración de las operaciones, administración de los recursos humanos, finanzas, marketing, sistemas. Entonces, todas esas asignaturas lo que nos van brindando es un background teórico, teorías, ¿no? Teorías, conocimiento teórico, que es el fundamento de la investigación científica. Pero ahora tenemos que ver cómo aplico yo ese conocimiento teórico. Entonces, por eso necesitamos un método, o sea, cuál es el fundamento metodológico. Es decir, bueno, esta teoría que vos conoces, bueno, cómo yo la voy a ir abordando y cómo yo la voy a ir aplicando en el mundo de las empresas y en el mundo de las organizaciones. Y eso lo tengo que llevar a la realidad y a la práctica con alguna técnica. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera estudiar eh, cómo formalizar, cómo abordar el planeamiento estratégico, por ejemplo. La toma de decisiones estratégicas es muy intuitiva y se requieren modelos formales para tener una mirada estratégica ordenada. Entonces, el fundamento teórico va a ser cómo es la estructura de un plan estratégico, cómo es el proceso para elaborar un plan estratégico, cuáles son las distintas etapas, son la dirección estratégica, y bueno, ¿cuál es el método que yo voy a utilizar? Bueno, voy a usar un método de investigación mm, cualitativo, por ejemplo, o sociocrítico, donde yo pueda, como fundamento metodológico, aplicar un método de investigación-acción. Yo descongelo, diseño una intervención y la vuelvo a congelar. Ese es el método, ¿m? Con un enfoque cualitativo, con un método de investigación-acción. ¿Y cuál es la técnica? Bueno, yo utilizaré la observación, utilizaré entrevistas, utilizaré grupos de enfoque, utilizaré como técnica estadística la recolección de datos de la industria, del sector, del comportamiento de los consumidores, y con eso iré elaborando el plan estratégico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y estoy en el área de recursos humanos, por ejemplo, bueno, yo tengo todo un fundamento teórico de la motivación de los empleados y uno observa un problema de investigación que puede ser llegadas tarde del personal, alta rotación, como veíamos en algunos ejemplos. Bueno, hay un fundamento teórico que habla de la motivación, de la retención del talento humano, hay teorías de motivación. Bueno, y después está el fundamento metodológico. Bueno, ¿cómo yo voy a aplicar toda esa teoría? Y bueno, desde un enfoque cualitativo, con un método de teoría fundamentada, por ejemplo, o un método etnográfico, ¿no? Que vamos a ir viendo estos métodos en las próximas sesiones. Y bueno, ¿y cuál va a ser el fundamento técnico? Bueno, voy a utilizar la bitácora del investigador, un diario de observaciones, una ficha de observación, voy a hacer observación participante, voy a hacer grupos de enfoque. Bueno, entonces, la teoría la tengo que llevar a la práctica con método y con técnicas. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a ir clarificando en función de la investigación científica que vayamos proponiendo. El propósito y la finalidad de la ciencia es conocer la realidad y contribuir a transformarla. En cambio, la investigación científica va a abordar una parte de esa realidad, ¿m? Y la va a problematizar, lo que vamos a ver en los próximos encuentros, la problematización de la realidad para plantear y proponer soluciones a esos problemas que hemos definido. En el caso de la investigación científica, entonces hay tres grandes etapas. Yo planifico la investigación, ejecuto la investigación y luego elaboro el informe final, comunico. Toda investigación va a terminar cuando yo logro comunicar. Por eso que nuestro taller
trabajos de investigación que vamos a realizar en todo nuestro cursado, lo vamos a comunicar en un evento que se llama Muestra Académica de Trabajos de Investigación de la Licenciatura en Administración, porque la investigación, si no es comunicada, no es investigación. O sea, el propósito de la investigación es que sea comunicada, discutida, socializada, por eso dice un proceso social. Yo la tengo que comunicar, y la comunidad científica, la comunidad académica, un poco tiene que conocer y bueno, y va a ir preguntando, validando, va a ir aportando también al trabajo de investigación. Entonces, uno cuando planifica, se plantea objetivos, un objetivo general, un objetivo específico, y se establecen metas, actividades y tareas. ¿Cómo logro esos objetivos? Cuando yo voy al terreno, voy a ejecutar, bueno, yo ejecuto primero tareas, actividades para lograr metas, y que es lo primero que hago en la práctica, cuando yo voy allá a hacer el trabajo. Y luego digo, bueno, todas estas actividades, estas tareas, estas metas, ¿cómo yo las realizo para alcanzar los objetivos específicos y generales? Que así concluye la investigación y que luego se va a documentar en un informe. Sabemos también que en función de los métodos, los enfoques que siga, bueno, la investigación científica se va a plantear de determinada manera. Las etapas. Si yo sigo un enfoque cuantitativo, es un enfoque lineal, secuencial, eh, que va un poco más rígido, más estructurado, eh, donde la investigación es sistemática, controlada, crítica, empírica. Y yo a partir de la realidad, del mundo real, voy a pasar al mundo simbólico, problematizando, definiendo un problema, planteando hipótesis, aplicando un método y un diseño, recolectando los datos, analizando esos datos, luego realizando el informe final para, bueno, un poco abordar nuevamente la realidad de otro lugar. Y acá es importante el marco teórico, que van a ser esa visión holística, las bases teóricas, los estudios previos y el marco conceptual. Es secuencial, más ordenado, donde esto ya ha avanzado, se ha avanzado mucho en el fenómeno. Entonces, por ejemplo, en las finanzas es muy común encontrar este enfoque, ¿no? Porque no tiene que estudiar, por ejemplo, la estructura de financiamiento de las pymes en Tucumán en el año 2024, las pymes del sector metalúrgico, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un problema de endeudamiento de las pymes del sector metalúrgico de la provincia de Tucumán en el año 2024. Bueno, entonces yo tengo hipótesis, yo ya conozco bastante de ese problema, entonces he recurrido a los antecedentes previos, a investigaciones previas. Entonces, fíjense que la etapa exploratoria ya ha sido un poco cubierta y yo tengo una etapa descriptiva y tengo una etapa más explicativa o predictiva, entonces yo necesito avanzar. Entonces, esa es la idea del método cuantitativo, ¿no? Experimental. Entonces, yo voy a lograr datos cuantitativos, voy a utilizar mucha estadística descriptiva, mucha estadística inferencial. Entonces, si uno va por el lado cuantitativo, se tiene que apoyar mucho en la estadística. Distinto si va uno a un enfoque más cualitativo, donde en el enfoque cualitativo, el enfoque sociocrítico, el proceso es más circular, más espiralado, uno va y viene, y siempre en el centro está la teoría, entonces sigue siendo sistemático, sigue siendo controlado, es lógico, crítico, pero uno va y viene siempre al marco teórico. Uno plantea el problema, va, y a partir del problema va a la teoría, y luego va a recorrer el campo donde va a estudiar y vuelve a la teoría, plantea el diseño y el método y vuelve a la teoría. Entonces la teoría cumple un rol muy importante porque al ser un espacio donde hay mucha incertidumbre, porque muchas veces uno tiene que ir descubriendo, antes de escribir, tiene que descubrir, en ese descubrimiento tiene que buscar bases sólidas, entonces como dar pequeños pasos pero firmes, y esa firmeza la logramos en la teoría. Entonces,
Por ejemplo, si estamos más en el área de recursos humanos, en el área tal vez eh, de comportamiento organizacional, muchas veces en el área de dirección estratégica o de marketing, tal vez hay que ser un poco más quali, porque bueno, yo te puedo descubrir las necesidades de los potenciales clientes. Entonces, bueno, yo no puedo ir con ideas ya claras, al contrario, estoy explorando, que no sé muy bien el mercado, qué es lo que está solicitando, cuáles son las necesidades, cuál es la propuesta de valor que quiere. Entonces, o en el caso de recursos humanos, yo tengo que estar descubriendo, por ejemplo, las necesidades insatisfechas de los colaboradores de la organización. Entonces, en ese tipo de disciplinas de nuestra licenciatura, bueno, uno sigue más esto, sigue más, o más frecuente tal vez, no, no es lo único, pero siempre lo asociamos más con lo cualitativo, lo sociocrítico. En el caso de los sistemas de información, los sistemas administrativos, también uno va haciendo una exploración y va trabajando. Eh, para ir terminando, es interesante que el capítulo 4, que es la bibliografía de este tema, presenta eh, estas dos miradas, estos dos modelos, el modelo circular de Wallace y el modelo espiralado de Liddy. Entonces, este modelo de Wallace, fíjense que habla de elementos como las teorías, la teoría, que son los elementos centrales, teoría, observaciones, las hipótesis, las generalizaciones empíricas. Luego va a las cuestiones un poco instrumentales, metodológicas, la interpretación, las escalas, las muestras, la formación, la operativización de conceptos, por ejemplo, mediciones, muestras, parámetros, deducción lógica, y luego, para terminar, en las pruebas de hipótesis, las decisiones y las inferencias lógicas. Esto es como la esencia del método cuantitativo, distinto del enfoque cualitativo con el modelo de Liddy, donde nuevamente es un proceso más espiralado. Yo primero voy llevando a nivel consciente las situaciones, los problemas de investigación, los voy fraccionando, le voy dando forma, voy recolectando los datos, voy buscando datos nuevos. El dato a su vez me ayuda a descubrir y luego me va conduciendo a la resolución de los problemas. Bueno, la idea es que un poco con este instrumental teórico vamos pensando en las ideas de investigación que hemos presentado y cómo debemos ahora ir puliéndolas, refinándolas, ¿ah? Ir trabajando y aplicando esta característica de la investigación científica, que es un proceso social, porque vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar con otros, con un tutor, sistemático, porque tenemos que buscar un orden, tenemos que ir controlando un poco los datos, que no estén sesgados, vamos a ir hacia la empiria, es decir, hacia el terreno de las empresas y de las organizaciones, y siempre con un espíritu crítico. La bibliografía y de esta semana también, el capítulo número 4 de Arroyo Morales, y vamos a seguir trabajando estas ideas en nuestras clases presenciales. Les agradecemos la atención y a seguir trabajando con nuestros proyectos de investigación.